a todos, bienvenidos a este video, gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión les voy a platicar sobre la película La Reina Margot, que fue lanzada en el año 1994. Esta película es de ficción historia y está basada en la novela homónima de Alejandro Dumas hijo. La película nos va a llevar a la Francia del siglo XVI, en donde vamos a presenciar la boda entre Margarita de Valois y Enrique Borbón III de Navarra, todo teniendo de fondo los conflictos entre católicos y hugonotes, las intrigas políticas y los problemas personales. La película, al igual que la novela, modificó algunos aspectos con fines creativos y a continuación yo les voy a platicar algunos hechos reales y no reales detrás de la película. Número 1. La película arranca con la incomodísima boda entre Margarita y Enrique y vemos cómo ante la negativa de la novia para dar el sí, uno de sus hermanos literalmente la golpea para que ella produzca algún sonido que se toma como un sí. La realidad histórica es que esta boda sí fue muy incómoda porque se trataba de una católica y un hugonote que eran enemigos jurados, sobre todo porque era un momento en el que Francia vivía una fuerte tensión religiosa. La boda se llevó a cabo el 18 de agosto del año 1572, cuando ambos tenían 19 años en la Catedral de Notre Dame en París. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos en la película, en realidad como el novio, Enrique, era hugonote, él tuvo que permanecer fuera de la catedral durante la misa y su lugar lo ocupó el hermano de Margarita, el duque de Anjou. En cuanto al rarísimo sí, la verdad es que esto no se menciona en ninguna crónica de la época y tampoco lo cuenta Margarita en sus memorias. Más bien, este rumor corrió después, ya cuando Enrique estaba buscando anular el matrimonio y comenzó a presentar varios argumentos a favor de la anulación, así que fue parte de la publicidad, pero no hay evidencia de que haya sucedido. Número 2. Una de las primeras cosas que llaman la atención de la película y que nos deja clara la rarísima dinámica familiar que manejan es cuando se insinúa que la madre de Margarita, Catalina de Medici, envenenó a la madre de Enrique. Después vemos cómo se comporta Catalina y podemos asumir que las acusaciones son reales. La historia detrás de esto es que Jeanne de Navarra, la madre de Enrique, falleció el 9 de junio del año 1572, es decir, 2 meses antes de la boda de su hijo. Ella tenía 43 años y ciertamente tenía una relación más que tensa con Catalina de Medici. Rápidamente, cuando muere Jeanne, corre el rumor de que había sido envenenada por Catalina, quien supuestamente, según este rumor, le envió un par de guantes envenenados. Sin embargo, cabe decir que los síntomas y el estudio de su cuerpo indicaron que ella había muerto de causas naturales, aunque no sabemos exactamente cuál fue la enfermedad que la mató. Cabe señalar que en esa época casi siempre se culpaba al veneno por la muerte de los nobles, pero no hubo ninguna acusación formal contra Catalina, más bien también tiene que ver con el aspecto religioso y la guerra que en ese momento tenían los hugonotes contra los católicos, que también incluía los rumores y las acusaciones, pero sí, de alguna forma, esto que presenta la película tiene la base en un rumor. Número 3. Según la película, las relaciones en la corte francesa estaban a la orden del día y si alguien no era tu enemigo, probablemente era tu amante. Vemos cómo Margarita se involucra con el duque de Guise, además de que se insinúa que ha tenido algo incestuoso con sus hermanos. La verdad histórica es que aunque pueda exagerarse un poco en la película, la corte francesa sí fue descrita por algunos contemporáneos como una corte promiscua. Se dijo que las mujeres tenían un comportamiento poco recatado y poco decente, pero además que perseguían tener una relación más que los propios hombres. En cuanto a lo de Margarita de Valois, ella fue muy polémica y sí se le relacionó con el duque de Guise, esto alrededor del año 1570. Supuestamente por esta relación ella fue reprendida por sus hermanos, quienes además desterraron al duque de Guise, aunque se desconoce qué tan profunda o qué tan seria fue esta relación. En cuanto a sus hermanos, nada indica que ellos tuvieran un acercamiento romántico o apasionado. De hecho, en la historia de Margarita pueden ver cómo la relación con sus hermanos fue mala en algunos momentos, al igual que con su madre.
Margarita, sin embargo, fue señalada de haber estado con diversos hombres, aunque no está claro cuáles rumores tenían una base y cuáles rumores no. Otro rumor, por ejemplo, de la época muy popular, contaba que su hermano, el duque de Anjou, más tarde el rey Enrique III de Francia, era gay, así que no sabemos exactamente qué rumores podemos considerar como ciertos, pero no hay ninguna evidencia de que ella tuviera una relación incestuosa con sus hermanos. Número 4. La película agrega el toque romántico cuando Margarita se involucra con Joseph de la Mole, junto a quien vive un apasionado pero breve romance. Este se adorna por una matanza en la que Margarita prácticamente le salva la vida. La realidad histórica detrás de esto es que él era una persona real. Joseph Boniface de la Mole era un noble francés que fue amigo del hermano menor de Margarita, es decir, el futuro rey Enrique III de Francia. Pero además de esto, Joseph intentó asesinar al otro hermano de Margarita, al entonces rey Carlos IX. El romance entre ellos dos, según todos los rumores, sí existió cuando Margarita ya estaba casada con Enrique de Navarra, pero no lo conoció en las circunstancias en que nos muestra la película. En realidad, ese fue otro hombre. Esto, según lo que contó la propia Margarita de Valois en sus memorias, quien dijo que la mañana después de la masacre, un caballero herido por espada y pica fue perseguido hasta la cámara de Margarita por 4 arqueros. Cuando ella encontró a este hombre, a quien identificó como Tellán, los dos se asustaron mucho, pero después se calmaron y Margarita le ayudó para que saliera con vida de esa situación. Ella no señala haber tenido ningún tipo de romance con este hombre y parece ser que no se volvieron a ver después de este breve encuentro. Así que, a grandes rasgos, lo que hizo la película fue tomar estos dos personajes para crear uno solo y poder presentar una historia romántica. Número 5. Otra cosa que destaca en la película son los envenenamientos un poco torpes, y es que vemos a Catalina de Medici que primero intenta asesinar a su yerno Enrique dándole un tubo de labial a su amante, y cuando eso falla, prepara un libro con arsénico que termina matando a su propio hijo. Históricamente hablando, es verdad que en esa época se acusó a muchísimas personas de envenenar a otras personas por motivos económicos, religiosos o incluso políticos, y Catalina de Medici fue una mujer que se creó una fama de ser muy ruda y a quien también se le relacionó mucho con el uso del veneno, aunque nunca se comprobó que matara a nadie por veneno. Y en cuanto a lo que menciona la película, la verdad es que estos envenenamientos vienen totalmente de la ficción. Vamos a comenzar con que históricamente hablando, Carlos IX murió 2 años después de la boda, el 30 de mayo del año 1574, con 23 años. Él había estado sufriendo durante varios años de tuberculosis, que se especula fue la causa de la muerte, aunque no tenemos un diagnóstico definitivo, pero ciertamente la madre de Carlos, es decir, Catalina, ni siquiera estaba en Francia en ese momento. Más bien, entre los hugonotes se corrió el rumor de que Carlos había muerto por un sudor con sangre, como una especie de castigo divino por la matanza de San Bartolomé, pero realmente no hay evidencia, o este rumor más bien no tiene alguna base histórica. Ahora vamos al otro envenenamiento torpe, y fue el de Charlotte de South, la amante de Enrique III, a quien Catalina le da este tubo labial envenenado. Ella sí existió. Charlotte fue amante de Enrique, pero murió hasta el año 1617, a los 67 años, es decir, casi 45 años después de la boda de Enrique y Margarita. De hecho, es muy interesante porque Charlotte era miembro de un grupo llamado Escuadrón Volador, que eran nada menos un grupo de informantes al servicio de Catalina de Medici. Esto no impidió que Enrique y Charlotte continuaran siendo amantes durante muchísimos años, y desde luego que no hay evidencia de que Catalina intentara envenenarlo a través de su informante. Número 6. En la película observamos cómo el rey Carlos IX lleva a su cuñado y nuevo mejor amigo Enrique para que conozca a su amante y a su hijo ilegítimo, con quienes lleva una vida secreta casi plebeya.
La realidad histórica detrás de esto es que Carlos IX sí tuvo un amante con la que tuvo un hijo ilegítimo, pero la gran diferencia es que ya no era plebeya ni era una mujer que vivía en condiciones tan humildes. De hecho, ella tenía origen noble y se movía en la corte francesa. Después de la muerte de Carlos IX, ella recibió una pensión y su hijo, al que llamaron Carlos de Valois, duque de Angulema, recibió una pensión, fue bien cuidado por su tío, el nuevo rey Enrique III, además de que también recibió el título noble de duque de Angulema, así que ellos no tuvieron ninguna vida plebeya. Número 7. En la película, a pesar de que el matrimonio entre Margarita y Enrique es menos que deseado, ella termina salvándolo porque dentro de todo no es tan mala como su familia. La verdad histórica es que ella no evitó que lo envenenaran, así como lo muestra la película, pero Margarita de Valois explicó en sus memorias que efectivamente ella tenía sospechas de que su familia quisiera herir a su marido porque le sugirieron la anulación poco después de la boda cuando se dio la matanza. Ella se negó, así que de alguna forma existió algo relacionado con la amenaza y la lealtad entre ellos, aunque no de la forma en que nos muestra la película. Y pues esos son algunos hechos reales y no reales detrás de esta película, que ya tiene muchos años que salió a la luz, pero sigue siendo muy popular. Es una película muy entretenida, que toca temas muy fuertes como la matanza de San Bartolomé, esta polémica boda, la dinámica familiar que también era muy complicada. Así es que al final el resultado es una película bien entretenida, muy cargada con sangre, con asesinatos, con sexualidad, pero que al final intenta retratar la época tan ruda en la que estaban viviendo estas personas y en la que se estaban dando estos hechos. Así que les digo, el resultado al final es una película entretenida, más allá de las diferencias históricas, que sobre todo también nos cuenta un poco de estos personajes históricos que fueron tan importantes y a la vez que han sido tan polémicos, como Catalina de Medici, la propia Margarita de Valois, sus hermanos. Y sobre esto, bueno, como yo les comentaba en el video, no hay evidencia que realmente apoye el hecho de que Catalina pues anduviera por la vida envenenando personas. Si es algo de lo que se le ha señalado, ella se crea una fama de ser muy ruda, fue regente de sus hijos, estuvo a cargo del gobierno, pero más allá de suposiciones, no hay realmente evidencia de que ella estuviera detrás de estas muertes o de estos supuestos envenenamientos, que desde luego no pueden ser confirmados, aunque sigue siendo una posibilidad, pero yo basándome en la evidencia que existe, por eso se los menciono de esa manera. Digo, siempre va a haber partes de la historia oculta que nosotros no podemos leer en registros históricos y que van a estar ahí, así es que, como les digo, sigue siendo una posibilidad, aunque carece de evidencia. Y también están las diferencias con las líneas de tiempo que les quería platicar. Pero pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.